Leyendo la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 16. Vamos a usar muchos textos bíblicos. Lamento que no tengamos disponible hoy el multimedia por razones técnicas. Dice la letra en Lucas, capítulo 16, verso 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. Vamos al libro de Mateo capítulo 11, verso 13. Dice la palabra: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Notemos que en la palabra la forma como Dios trabaja. Dios nunca inicia algo si no termina lo que está haciendo. Dios, teniendo la capacidad de hacer todas las cosas una sola palabra, Él hace las cosas, la termina, hace un chequeo, lo pasa por un control de calidad y dice es bueno. Y luego que pasa ese control de calidad, pasa a otro elemento. Lo podemos ver en la creación. Hizo la luz, pasó por el control de calidad, vio que era buena, luego comenzó a trabajar con la separación de las aguas, de los mares, de los ríos, la parte seca, la vegetación, luego se fue a las estrellas, al sol, a la luna, y así sucesivamente Dios fue haciendo las cosas en orden. Ahora, acá nos dice la porción que hemos leído, que los profetas y la ley fueron hasta Juan. Es decir, que Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento. Pero Juan vino también a poner una línea divisoria de todo lo que era profético y todo lo que era referente a la ley. Porque Juan venía anunciando arrepentido porque el reino de Dios se ha acercado. Venía ahora el reino de Dios que se acercaba a la tierra. El reino de Dios no podía mezclarse con la ley de Moisés. El reino de Dios se presentó de dos maneras. Una en forma de dimensión, un reino presente, pero un reino futuro. Reino presente que ahora, en este momento, está el reino en medio nuestro, pero también hay un reino que se va a manifestar más adelante, visiblemente con unas características, donde va a haber paso de la tierra, donde las armas de guerra se van a ser destruidas, el hombre convertirá las armas de guerra en arado para arar la tierra, donde un niño pastoreará a un león, y muchas cosas que caracterizarán el reino de Dios ya materializado. Pero visiblemente viene el reino de Dios y Juan lo anuncia. Pero luego viene Jesucristo y dice el libro de San Juan capítulo 1, Jesús también viene a marcar una pauta y una diferencia. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, Jesús viene a anunciar una nueva dispensación. Él viene a anunciar de que la ley Moisés la dio, pero ahora Él viene a dar la gracia. Juan el Bautista viene a anunciar el reino de Dios. Jesús también anunció el reino de Dios. Entonces, pero había que hacer una separación de las cosas.
Y Jesucristo vino a hacer una reforma profunda y vino a hacerlo de una forma muy disciplinada. Podemos nosotros notar lo siguiente. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, Jesucristo viene a hacer reforma. En el capítulo 5, versículo 17, dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Entonces Jesucristo viene a cumplir todo lo concerniente a la ley. La ley tenía, para ser abolida, para ser abrogada, tenía que ser cumplida por un hombre, por una persona. Pero cuando Cristo vino a la tierra, ningún hombre había cumplido la ley de Moisés. Nadie, ni Moisés, que se la dieron en las manos, la cumplió. Entonces Jesús comienza a enseñar. Yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Y Él comienza a cumplirla porque Él nació en el tiempo de la ley. Gálatas 4:4, vamos un momentico a Gálatas 4:4. Ahí dice las Escrituras lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús nació bajo la ley y Él vino a cumplir entonces la ley de Moisés. Pero entonces, una vez que Él hace presencia, comienza a hacer un proceso de reforma. Y Él dice en el libro de Mateo, capítulo 5, volvamos al libro de Mateo 5, verso 21: oíste que fue dicho a los antiguos: no matará, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo, ese yo os digo está diciendo, esto dijo Moisés, pero yo digo esto. Es el reformador, se hace presente para comenzar a establecer un nuevo orden. En el verso 27 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. En el verso 38 dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo. O sea, Jesús vino a hacer una reforma en la ley. Él vino a introducir nuevos cambios. Pudo haberlo hecho de un plumazo, pero fue haciendo de una forma paulatina. Los cambios de paradigma, los cambios que se han establecido por mucho tiempo, cosas establecidas por mucho tiempo, quitarlas de un día para otro no es fácil. La ley tuvo 1542 años desde Moisés, cuando en el monte Sinaí se le entregan los 614 mandamientos de la ley. Estuvo vigente hasta el consumado es en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo consumado es, ahí se marcó una línea para comenzar luego una dispensación que se llama gracia, que oficialmente comienza en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120 reunidos. Ahora bien, una vez que Cristo comienza a hacer este proceso de reforma, Él vino a rescatar algo importante de la ley. En el libro de Mateo, capítulo 23, dice la letra de la siguiente manera: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello.
la ley tenía tres vértices. La ley tenía la justicia, la misericordia y la fe. Pero la nación de Israel se inclinó mucho hacia la justicia, se inclinó mucho al cumplimiento de la ley y se olvidó de la parte de la fe de la ley y se olvidó de la misericordia de la ley. Hicieron de este elemento importante, hicieron una vara dura, un instrumento de maldición, un instrumento de condenación, donde no había misericordia, donde no había fe, sino era obra, era cumplir todos los 614 mandamientos de la ley. El apóstol Pablo logra enfocar la importancia, esa parte espiritual de la ley, en el libro de Romanos, capítulo 7. Pablo hace también énfasis en esa parte importante de la ley, y él dice de la ley lo siguiente, versículo 12, 7:12, Romanos 7:12: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento justo y bueno. Dice en el verso 14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces la ley era santa, era buena, era justa, era espiritual. Pero los judíos no veían esta parte de la ley. Ellos veían, debes cumplirlo. Si no cumple, morirá. Si no cumple, es apedreado. Si no cumple esta parte de la ley, eres condenado. Estaba bajo maldición, era la parte que Jesucristo entonces vino a rescatar, la parte espiritual de la ley. La parte espiritual vino a sacar la parte de piedra y plasmarle un corazón de carne, para que el hombre entonces tuviera la palabra grabada en su corazón, en vez de tenerla externamente, la tuviera internamente. Por eso fue que cuando trajeron a aquella mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, ellos le dijeron, la ley dice que hay que apedrearla, hay que matarla, porque Moisés dice estas cosas. Pero Jesucristo no se fijó en la justicia. Se podía darle el visto bueno para matarla, pero Jesús dijo: el que se encuentre sin pecado lance la primera piedra contra ella. Dice la palabra que cada uno, acusado por su conciencia, soltaron las piedras y se fueron por el Señor. Jesús le dijo a la mujer: y tampoco te condeno. Ese es el Cristo, a la voz del nombre de Dios, el Jesucristo que vino para que usted tuviera vida, tuviera en abundancia. Ese es el Jesús, aleluya, que nosotros debemos predicar. No un Jesucristo con piedra en las manos, no un Jesucristo que condena a la gente, sino un Cristo que se basa en la fe y la misericordia, y en los momentos difíciles, porque todos nosotros tenemos en la vida un momento donde merecemos ser apedreados, donde merecemos realmente ser estigmatizados y sacados realmente fuera del servicio. Pero en ese momento, cuando usted estaba en el lugar de la lapidación, en ese momento donde yo estaba allí, la mano de misericordia de Cristo se extendió para nosotros, y Jesús te dice: yo tampoco te condeno, vete, y no te estás. ¿Por qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Tirar la piedra o decirle a alguien: yo te perdono. ¿Qué es más fácil? Pastor Carlos, tirar la piedra es más fácil, ¿verdad? Más fácil tirar la piedra. Pero Jesús le dijo: vete y no peques más. Yo tampoco te condeno, ¿verdad? Aleluya. Yo tampoco te condeno. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos en la palabra los mandamientos de Moisés, siempre nos enfocamos en los 10 mandamientos. Pero estos mandamientos no comprendía toda la ley. Cuando se habla de la Torá y tiene el artículo la, el artículo definido la adelante de la Torá, está hablando de todos los 614 mandamientos de la ley. Cuando dice Torá, se refiere a una enseñanza específica. Pero la Torá tenía estatuto, tenía precepto, tenía mandamiento, tenía juicio,
tenía testimonio, pero todos estos elementos que contenían la ley de Moisés comprendían la Torá en sí mismo. Cuando habla de los estatutos, se refiere es a la forma, a la manera o el procedimiento, cómo se iba a cumplir algunos aspectos de la ley. Por decir algo, cuando hablaba de la Pascua era uno de los mandamientos que estaba incluido en la parte ceremonial. Pero esa parte de la Pascua tenía un manual de procedimiento, cómo se debía realizar, tenía fecha, tenía hora, tenía día, tenía metodología. Eso estaba prescrito en los estatutos, estaba prescrito. Los preceptos era lo que tenían todo lo prohibitivo: no haga estas cosas, no haga lo demás, no haga lo otro. Se refería a los preceptos que siempre tenían un no por delante. Ahora bien, cuando nosotros vamos a los evangelios sinópticos, se llama evangelio sinóptico los primeros 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué significa el término sinóptico? Escuchen, sinóptico, perdón. Este tema, este concepto, la palabra sinóptico, sin significa junto y óptico significa ver. Si usted une ambas palabras es ver junto. Es decir, que los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, vieron juntos, observaron desde una óptica todos los eventos, todo lo relacionado a Cristo, su nacimiento, su vida, su ministerio, muerte, resurrección, ascensión. Y ellos plasmaron, inspirados por el Espíritu Santo, ellos plasmaron entonces todo lo concerniente a lo que hoy nosotros conocemos dentro de estos evangelios, estos 3 evangelios. Ahora, el evangelio según San Juan es diferente, porque es escrito a la iglesia y tiene otro enfoque, tiene otra manera. El evangelio según San Juan hace un enfoque más profundo de la gracia, como no lo hacen los otros 3 evangelios. Ahora, la ley de Moisés, cuando Cristo logra cumplirla, cuando nosotros hablamos de la ley de Moisés, pensamos en algo como algo muy suave quizás, como algo ceremonial. No, era algo tan profundo como el pecado. De tal manera que la Biblia habla de la redención del pecado y habla de la redención de la ley. Tanto la ley como el pecado condenaban en sí al hombre, lo condenaban. Y la palabra redención significa liberar a través de un pago, de un rescate. Nosotros fuimos rescatados no solamente del pecado, fuimos además rescatados también de la ley. Esto lo dice, vamos al libro de Gálatas capítulo 4, versículo 5, dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Es decir, que la ley no daba hijos. La ley no producía hijos. Ninguna persona que guardaba la ley se podía decir que era hijo de Dios. Era esclavo, era un esclavo, porque la ley te hacía esclavo, y la Biblia nos habla que era un sometimiento, que era un cumplimiento, y te calificaban como esclavo. Pero la gracia te califica como hijo, alabado el nombre del Señor. Te califica como un hijo de Dios, más la ley te califica como un esclavo. No podía una persona bajo la ley ser hijo de Dios. Es lo que dice acá la palabra de Gálatas, dice: por cuanto soy hijos de Dios, envió a vuestro corazón el Espíritu de su Hijo, para el cual clama: va Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si yo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no eres un esclavo, usted es ahora un hijo de Dios. La pastora hablaba de esa verdad. Somos hijos de Dios a través de qué? A través de la redención de Cristo Jesús en la cruz. Continuamos acá.
había un proceso que no fue entendido por la iglesia en su primera fase. Salir de la ley para entrar en la gracia es algo que yo creo que hasta el día de hoy, han pasado más de 2000 años, hasta el día de hoy no se ha asimilado esta transición. Todavía estamos en ese proceso de entender la gracia. Los apóstoles en su etapa embrionaria, podemos verlo en el libro de los Hechos, no entendieron la gracia al principio. Y vamos a ver Hechos, capítulo Hechos, vamos a leer allí en su capítulo 10. Vamos a leer Hechos capítulo 10, versículo 27. Y hablando con él entró y lo halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común e inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin réplica. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? El apóstol Pedro, cuando va a casa de Cornelio, él va a casa de Cornelio porque hubo una revelación de parte de Dios. La revelación, Dios le muestra a Pedro un lienzo que bajó del cielo, y en ese lienzo había animales inmundos. Dios le dice a Pedro: mata y come. Y Pedro dice: Señor, yo no como ninguno de estos animales. Eso es inmundo según la ley. Pero Dios no estaba hablándole a Pedro de los animales en sí, estaba comparando al mundo gentil como los reptiles, como lo que ellos llamaban inmundo. Esos animales que estaban en el lienzo representaban al mundo gentil. Y él le dice: lo que yo he santificado no lo llame común e inmundo. Inmediatamente llegaron los hombres, tocaron la puerta y Pedro va con ellos. Pero aún así Pedro estaba en esa gran lucha, cómo zafarse de esa ley mosaica que duró 1522 años, marcando muchas generaciones. A veces nosotros nos es difícil, hermano, transicionar. No es complicado. Y cuando hablo de transicionar, a veces también me refiero no solamente a entender el proceso de la ley y la gracia, sino cuando salimos del mundo, cuando nosotros venimos del pecado, y ese proceso de pasar de Egipto a Canaán, o del mundo a la iglesia, muchos les cuesta asimilarlo. Para muchos es muy complicado a veces dejar algunos hábitos, dejar algunas costumbres, dejar algunas cosas en el cual estaban habituados a practicarla y hacerla. Y a muchos creyentes se le hace esa lucha, mientras a otros se le hace más rápido. Hay personas que en verdad hay cambios poderosos, hay transformación donde las personas desechan, botan, erradican, se desprenden de una vez por todas del pecado y determinan seguir a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero a otros se le hace un poco más complicado. Entonces nosotros debemos tener paciencia y esperar que ese que viene todavía renqueando, ese que todavía no se ha desafado realmente de alguna costumbre, tenemos la fe, la esperanza y la convicción que nos vamos a ayudar a sacarlo de ese estado de niñez espiritual y llevarlo entonces a un nivel espiritual. Y muchas personas no entienden esto. Piensa que el hecho de que alguien llegó a Cristo, está en la iglesia, la gente quiere un cambio radical, 180 grados. Pero no es así. Aún nosotros estamos transicionando en este largo camino de la vida.
Aún a nosotros hay situaciones que tenemos que luchar diariamente con ellas. Debemos tener entonces nosotros la paciencia y la comprensión de entender que ellos hay que esperarlo, que vayan caminándolo el Señor, y que el Señor lo va a sacar de ese estado para llevar a un nivel de madurez espiritual. Vamos a decir gloria al Señor. Aleluya. Ahora bien, en el libro de Romanos, en su capítulo 3, allí el apóstol Pablo trata de enseñar a la iglesia estas cosas. Y él dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Él le dice que ninguna persona será calificada como justa delante de Dios por cumplir la ley, por guardar los mandamientos mosaicos. En otras palabras, que ninguna persona va a ser salvo por cumplir una lista de una denominación, o dejar de comer ciertos alimentos, o por celebrar algunas fiestas que aparecen en la Biblia. Dice aquí la palabra del Señor en el verso 20, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces nos encontramos con dos justicias: la justicia de la ley y la justicia de Dios. ¿Qué decía la justicia de la ley? ¿Qué decía? La justicia de la ley decía de esta manera: Romanos capítulo 10, versículo 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Escuche, la justicia de Moisés decía: el que cumpla los 614 mandamientos va a ser salvo. Es lo que decía la justicia de la ley. Pero Santiago, en su capítulo 2, hablando respecto a esto, escribió lo siguiente. Vamos al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10. Dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Es decir, si la hermana María Eugenia cumplía los 613 mandamientos de la ley, haciendo un esfuerzo sobrenatural, una vida entregada, sacrificial, pero un día se comió la luz y violó un punto, todo lo que ella había hecho no les contaba. Todo el esfuerzo, si ella hubiese estado durante 50 años portándose bien, pero un día se portó mal, entonces no le era contado los 50 años de justicia y comenzaba desde cero, si era que la dejaban con vida, porque era apedreada por la ley. Y Santiago dice lo siguiente: porque el que dijo no cometerás adulterio, también he dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley.
Y eso te dirá, yo no cometí adulterio. Ah, pero entonces usted comió cochino o comió peces sin escama y ya eso era condenado. Usted no comió cochino ni peces sin escama, pero entonces en vez de circuncidarse a los 8º día de nacido, lo circuncidaron al día 10, ya era condenado por la ley. Si usted tocaba a una persona fallecida, ya era inmunda, tenía que hacer un ritual para poder sanarte o estar santificado ceremonialmente. Entonces, escuchen, toda la Torá estaba clasificada de esta manera. La ley moral, que eran los 10 mandamientos, los 10 mandamientos de la ley estaban allí, pero aparte de los 10 mandamientos, estaban los mandamientos ceremoniales que agrupaban las principales fiestas de la nación judía, entre ellas la Pascua, el Pentecostés, la fiesta del tabernáculo o la cabaña. Estaba el Yom Kippur, la expiación anual, las leyes ceremoniales, y tenía una serie de estatutos para cumplir a cada uno de ellos. Estaba la ley civil que tenía que ver con el trato entre los vecinos, tenía que ver con el territorio, con el terreno, con los animales, tenía que ver también con algo de higiene. Estaba también, aleluya, la ley alimenticia, la ley ceremonial, la ley civil. Ahora, cuando habla que Cristo eliminó la ley, usted dirá, entonces yo puedo matar a alguien, porque dice no matará. Usted puede decir, entonces, dice la Biblia que honra a tu padre, a tu madre, entonces eso quedó eliminado. No, escúcheme, los 10 mandamientos fueron simplificados a 2 mandamientos. Pero toda la demás ley mosaica, dice la palabra, que fue clavada en la cruz del Calvario, que fue clavada. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versos 13, 12 y 13 en adelante, vamos a ver lo que dice la palabra con relación a toda esta ley ceremonial. Colosenses, capítulo 2, versículo 14, vamos a leer el 14, dice, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, despojando a los principales, los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todos esos mandamientos fueron clavados allí. Ahora se nombre del Señor. Por lo tanto, que nadie te juzgue, que nadie te juzgue por la forma de vestirte, que nadie te juzgue por lo que vas a comer, que nadie te juzgue porque tú lo estás haciendo conforme a la ley mosaica. Y dice la palabra que nadie te juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Nadie os prive de vuestros premios, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente, y no asistiéndose o haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose por la coyuntura y ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a precepto, tal como no maneje, ni guste, ni aun toque, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombre, cosa que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría y en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, ¿no? El Señor. O sea que a la hora de la tentación, que se presente la tentación allí, tus preceptos y tus normas
no van a frenar el pecado del Señor. Eso no tiene poder para frenar el pecado realmente. Lo que tiene poder para frenar el pecado cuando tú, por medio de la fe, y te agarras de la gracia, porque cuando estamos en gracia, el pecado no tiene poder sobre tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando tú estás en la ley, el pecado tiene poder sobre tu vida, porque la ley toma fuerza. Alabado sea el nombre del Señor. El pecado toma fuerza y a través de la ley, y sin ley entonces el pecado está muerto. Denle un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Pero muchos cristianos quieren llevar un evangelio de ley, y esto es horrible, esto es una carga bien pesada. Estoy de acuerdo con aquella persona que dice que el evangelio es pesado, que es una carga pesada. Estoy de acuerdo con ellos, porque ellos están llevando el evangelio según la ley. Esta carga es bastante pesada. Moisés no pudo con ella, Pedro no pudo con ella, Juan no pudo con ella, ni Elías pudo con esa ley, ningún hombre pudo con esa ley. El que pudo con esa ley fue aquel que remontó el monte Gólgota, alabado sea el nombre del Señor, y la clavó en la cruz del Calvario. Escúcheme lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 5. Romanos 7:5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Es decir, que antiguamente, Romanos 7:5, escúcheme, se lo quiero graficar de esta manera. La ley es la autopista por donde el pecado transitaba para llegar a mi vida. Esa autopista era la forma como el pecado viajaba hasta llegar a mi vida. Pero dice acá el versículo 6, pero ahora, déjame digo ahora. O sea, hay una hora, sea el nombre del Señor. Así como la ley y los profetas fue hasta Juan, así como la ley fue hasta Cristo para establecerse la gracia, pero ahora, sea el nombre del Señor, dice, estamos libres, sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están libres, hermano? ¿Cuántos son libres realmente? Estamos libres. Yo soy libre, usted es libre, sea el nombre del Señor. A veces el término libre se usa en forma peyorativa. El término libre se usa a veces como una forma despreciativa para calificar un grupo de creyentes que han creído esta palabra. Yo quiero decirle que una cosa es el libertinaje y otra cosa es ser libre por la sangre de Cristo. La palabra de Dios no avala el libertinaje. El libertinaje nosotros le colocamos las X, no el libertinaje, el nombre del Señor. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ellas. Somos libres, pero ahora estamos libres de la ley. Estoy libre de la ley. No hay para mí condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para que esté en Cristo Jesús. La ley era la que me condenaba, la ley era la que me juzgaba, la ley era la que me llevaba a la lapidación, aleluya. Pero la ley ya no podrá llevarme, aleluya, a la lapidación, porque yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto estamos bajo la gracia del Señor? Pero ahora estamos libres de la ley para haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, o sea, el nombre del Señor. Sirvamos al régimen, al sistema del Espíritu. El sistema del Espíritu, aleluya, es realmente una vida de santidad, es una vida de consagración, es una vida de justicia, o sea, el nombre del Señor, pero con la conciencia que mi justicia no va a salvar. Debemos hacer buenas obras, debemos ser buenos ciudadanos, debemos nosotros dar testimonio donde nos paremos a la voz del nombre de Dios, que somos hijos de Dios, pero mi justicia nunca me salvará, a la voz del nombre del Señor. Escúcheme.
confrontar hoy con este recurso, no el Señor. 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Ah? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciará. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Wow. Sin la ley el pecado está muerto. Y cuando vino la ley, ve lo que dice aquí el siguiente: y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. La ley revivió el pecado, no se come el Señor. Cuando usted se convierte en un pastor o en un padre prohibitivo, cuando una iglesia se coloca una lista de normas, no, y no, y no, y no, y no, ese no le da poder al pecado, porque esa es una ley, y la gente que vive bajo el yugo de la prohibición es más propenso al pecado, es más propenso a pecar, aleluya, porque esa ley actúa en él, no en el Señor. ¿Usted no se da cuenta que Adán y Eva vivían tranquilos en los huertos del Edén porque no había ley? Pero un día Dios le dijo: allí hay un árbol que no debes comer. Y esa prohibición de ese árbol despertó en Adán una codicia. Cuando usted, aleluya, le dice no y no y no, usted entonces se ve tentado y por qué no, y va a querer probar aquello que le dice no por el Señor. Con usted muchas veces se ha encontrado con un panfleto, un tratado que le dice y dice: no lea este tratado, o no lea esto. ¿Cómo se llama esa psicología? No le viene el nombre, pero para trabajar tu psique. No lea esto, hermano. ¿Cómo que no lea leer? Y la gente entonces no lee. Usted se da cuenta que muchas veces usan eso en algunos comercios que no abren las puertas, le colocan una cortina y tapan las puertas de los negocios. Y usted, cuando usted levanta la cortina, todo está full de gente. Por curiosidad voy a levantar qué hay allí adentro. Oh, el nombre del Señor. La curiosidad se despierta ante un no. Entonces, cuando vino la ley, el pecado estaba muerto. Y cuando la ley vino, entonces el pecado revivió. Y el pecado me mató entonces, porque yo sin la ley vivía tranquilamente, yo con la ley caminaba tranquilamente, pero el pecado de la ley dijo no codiciará, y cuando el pecado de la ley dijo no codiciará, entonces la codicia se me tomó en mi vida, la codicia se despertó, entonces me dio deseo de codiciar entonces lo del Señor, porque le da poder al pecado. Volvamos a Romanos, capítulo 7 allí. Romanos, estamos enseñando, iglesia. Romanos, capítulo 7. El verso 10 dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Wow. Lo que se dio, que era para vida, para que yo viviera, resultó que eso me mató. Es como si usted le diera un remedio: mire, este remedio para que le quite la tos. Entonces, porque usted se toma ese remedio, resulta que le da un ataque de tos. ¿Ah? Así fue la ley. Porque la ley, escúcheme lo que le voy a decir, la ley vino a ponerle nombre a los pecados. Vino a poner el nombre a los pecados. Y lo dice Romanos capítulo 3, verso 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y dice acá en el mismo Romano, en el mismo capítulo 5, versículo 20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, aleluya, sobreabundó la gracia.
El pecado, la ley vino para ponerle nombre a los pecados. La ley vino para que tú las violaras, para que tú las quebrantaras. La ley vino a chocar contra tu naturaleza religiosa. La ley vino a mostrarte a ti que tú no puedes ser fiel durante toda la vida haciendo las cosas correctamente, porque en ti hay una naturaleza que en algún momento se va a desviar. La ley vino a mostrarle al hombre que con tus obras no puede agradar a Dios y que tus buenas obras son como trapo de inmundicia delante del Señor cuando se compara con la cruz del Calvario. No es el nombre del Señor. La ley vino para mostrarte a ti, aleluya, que no puedes. Entonces el cristianismo, que tú quieres ser un cristiano, pero guardando el rito, guardando ley, vistiéndote de una manera, viviendo una vida de sacrificio, hasta ahora ha sido un fracaso para tu vida. La gracia es la salida para ti. La gracia te libra del pecado. La gracia te da el apóstol Pablo dice: no es por obra para que nadie se gloríe, es por fe, y es un regalo de Dios, es un regalo, aleluya, es un regalo de Dios para tu vida. La salvación no la puedes comprar porque es muy costosa. La salvación no puedes pedirlo fiado porque estará toda la vida, nunca podrás pagarla. La salvación es un regalo que te recibe por gracia, y por gracia significa que es un regalo que tú te mereces. Agarra la gracia, agarra la salvación, es tuya, Dios te la regala, tómala, poséela, oh Señor del Señor. Escúcheme, Romanos 7, dice acá, el verso 11, porque al pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado me mata es por el mandamiento. Y Pablo, de una forma magistral, lo dice en Corintios 15, 1 Corintios 15, 56, dice lo siguiente: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pablo está diciendo que el puñal, la lanza con que la muerte mata es el pecado, pero el que le da poder al pecado es la ley. Y quiero mostrarle esto. Pasa aquí adelante, esos tres que están aquí, la niña, pasa aquí los tres. Vamos, yo quiero que ustedes entiendan esto, porque estamos enseñando y hay que usar todos los métodos pedagógicos que pueda haber. Aquí tenemos aquí tres personas. Quiero presentarles a estos personajes que están aquí, nombres hipotéticos. Este joven que está aquí representa la ley. La ley. Aquí le presento la muerte, la sangre de Cristo, el pecado. Tres personajes: la ley, la muerte y el pecado. Necesito a alguien más aquí. Vente, Sebastián. Allí, Sebastián. Este es Sebastián. Lo suyo. Sebastián vivía tranquilamente en la vida, paseando con su mano en el bolsillo, sin preocupación, ¿verdad? Pero un día la ley vino y conoció a Sebastián. Mucho gusto. La ley le dijo: no codiciarás, no codiciarás, no adulterarás, no adulterarás, no comerás leche, no comerás no leche, comerás chupeta. no comerás chupeta. La ley le dijo esto y se fue. Se fue. Ya él tiene un conocimiento de cosas que eran malas. Entonces, como tiene conocimiento, entonces vino el pecado. Aquí le dio la mano. Come leche, come chupeta, haz todas estas cosas. Y a Sebastián, gracias, a Sebastián entonces tomaron el pecado
si apareció la muerte, ¡ay, papá! Y lo agarró y se lo llevó a Chirica. Aplausos de su Así es como es el trabajo del Señor. De esta forma trabaja. Ahora, ninguna persona puede cumplir la ley. Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos 8, vamos concluyendo, vamos allá. Romanos capítulo 8, verso 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil. ¿Quién era débil? Yo, yo. Y como yo era débil, yo no podía cumplir los 614 mandamientos de la ley. ¿Ok? Era débil por la carne. Dios entonces, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y por causa del pecado condenó al pecado en la carne. Jesucristo condena el pecado en la carne. El 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando Cristo cumple, Jesús cumple entonces la ley. Él la cumplió, Él obedeció. Pero una vez que Él la cumple y la obedece, Él logra abolirla. Y de todos los 114 mandamientos quedaron 2 nada más. ¿Cuáles fueron los 2 que quedaron? Vamos un momentito acá al libro de Romanos. Romanos capítulo 13. Vamos a leer aquí versículo 7 en adelante. Dice: pagad todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debáis a nadie nada, sino el amar a los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuánto ama aquí al prójimo? Si usted ama al prójimo, entonces usted ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El libro de Gálatas, capítulo 2 de Gálatas, también una cita referente a esto. Gálatas 2, versículo 16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Usted es salvo por obra o por fe? Por fe. ¿Usted es salvo por la ley o por la gracia? Si usted está consciente entonces de esto, de que usted es salvo por la gracia, capítulo 6 del libro de Romanos, allí el apóstol Pablo hace una advertencia para evitar malos entendidos y dice: 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado
para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice el verso 15: ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pero tengo para ti buena noticia. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Quiere decir que en la ley el pecado tiene sobre mi vida influencia y poder, pero en la gracia el pecado no tiene el poder sobre mi vida. En la ley yo peco porque el pecado se apropia de mi debilidad de mi carne, me lleva a pecar. Y entiendo a aquellos hermanos que dicen: varón, la carne, varón, la debilidad, lo entiendo. Pero en la gracia no hay justificación de carne. En la gracia el pecado no tiene poder sobre tu vida, porque tú no estás bajo el mandamiento de la ley, tú estás bajo la gracia. En la gracia tienes el poder del pecado con el Señor. En la gracia viene el pecado a mí. En la gracia viene el pecado a mí. Y yo decido pecar, porque yo soy el Señor del pecado. Pero en la ley, yo soy esclavo del pecado. Volvamos nuevamente aquí dos personajes. Vente, Sebastián, alguien más que acompañe, vente, Davidcito, o a la joven, vente. Ok. Aquí tenemos a un joven en la gracia. Tenemos una joven aquí en la ley. Vente, Davidcito. O Adriana, vente, Adriana, vente, ya va, venga Adriana. Que Adriana es más dramática, se va, más actriz, ¿verdad? Más actriz. Amén. Ella estudió para ser actriz, amén. Entonces, tenemos aquí la ley. Dice que la ley es a la gracia y la ley. Y aparece el pecado. Entonces el pecado llega y ataca a este joven, ¿verdad? Pero como él está en la gracia, no puede con él. ¿Entiendes? Rechaza. La rechaza. Él es el Señor. Él es el Señor del pecado. No puede arroparlo. Levántate y vuelve a atacarlo. Este es mi gallo, el Señor. ¡Wow! Señor. Ok, pero entonces aquí hay una joven. Estamos en la ley. Le falta ponerle aquí arriba un manto. Le falta un traje tremendo. Y entonces se presenta el pecado. Y entonces dice ella: me voy a ayunar 40 días. Se la llevó el pecado. No tuvo poco contra ella, porque se encuentra bajo la ley, y el que se encuentra bajo la ley, el pecado es más fuerte contra él. Alabado el nombre del Señor. Pero este joven se encuentra bajo la gracia, se encuentra bajo la misericordia. Aleluya, alabado el nombre del Señor. Gracias. Y para concluir, vamos a Romanos, capítulo 10, para concluir. Romanos capítulo 10. Versículo 2. Porque yo le doy testimonio de que tiene el celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios. Qué tremendo cuando tú ignoras esto que estoy hablando, cuando tú no tomas en cuenta la justicia de Dios, cuando tú quieres agradar a Dios con tu esfuerzo personal. Pablo dice: de la gracia habéis caído los que quieren hacer esto. Y dice que la palabra: ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y dice acá, vamos a leer el 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no diga en tu corazón quién subirá al cielo. Esto para traer abajo a Cristo.
¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo entre los muertos. Más que dice la gracia, que dice la fe. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Porque con tu corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa. Entonces, qué fácil es salvarse. Concluyo con este texto magistral de Romanos 10:4. Porque el fin, diga conmigo el fin de la ley. Cristo es el fin de cualquier sistema. Eso es el fin de cualquier pecado. Eso es el fin de una condición espiritual. Eso es el fin de una depresión. Eso es el fin de una angustia. Eso es el fin del pecado. Eso es el fin de la desesperanza. Eso viene a ser el fin de una condición espiritual. Cuando llegas a Jesucristo, lo que trataba debe ser el fin. Entonces dice la palabra que el fin de la ley es Cristo para justificar a todo el que cree. El fin de la sabiduría es Cristo para sacar del pueblo del templo. El fin del pecado es Cristo para ser libre que se encuentra en pecado. El fin de la ley de que se encuentra oprimido por el diablo es Cristo para libertar que se encuentra oprimido por el diablo. El fin de que está ciego es Cristo para que reciba la vista. El fin de la suya, cualquiera que sea tu condición hoy, puede haber un fin en tu condición. Hasta hoy puede estar tu atada, hasta hoy tú puedes estar oprimida. Si tú vienes a Cristo, el fin de tu angustia, el fin de tu soledad, el fin de tu miseria y tu pobreza, el fin de todo que te ata puede ser hoy si vienes a Cristo. Ese es el fin de la vida. Ese es el fin de la vida. El fin. ¿Cuánto quiere a Cristo en esta hora? ¿Cuánto quiere decir hasta hoy esta condición de vida? Hasta hoy va a ser esto que estoy viviendo. Le voy a poner fin a esta situación hoy. Y tú podrás ponerle fin no con tus ayunos, no con tus esfuerzos, no con tu religión, no con tus cosas que te han enseñado, no. El fin de la drogadicción es Cristo. El fin del alcoholismo es Cristo. El fin de la prostitución es Cristo. El fin de la adulterio es Cristo. El fin de la angustia es Cristo. Él es el fin, aleluya. El fin, ponle fin a eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien está padeciendo una condición y quiere ponerle fin a esto. Alguien quiere ponerle fin a lo que está experimentando y viviendo en tu vida. Alguien quiere decirle hasta hoy es Cristo. ¿Cuántos quieren a Cristo en esta hora? ¿Cuántos desean a Jesús? Si usted quiere un amigo que hoy está visitando,